He guardado este secreto por 50 años, pero hoy todo cambió. Esta es la historia de cómo sobreviví al mayor trauma de mi vida y encontré fuerza cuando todo parecía perdido. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu forma de ver la vida. El salón del Hotel St. Regis en Paseo de la Reforma resplandece con una opulencia casi agresiva. Candelabros de cristal derraman una luz fría sobre un mar de periodistas, cámaras y atletas de élite, todos vestidos con los colores vibrantes de marcas patrocinadoras que valen millones. El aire acondicionado zumba, creando una burbuja artificial que aísla del calor y el caos de la Ciudad de México. Afuera, el sol de mediodía golpea el asfalto, pero aquí dentro todo es frescura y control. Es el evento de presentación para la Maratona de la Ciudad de México, un ritual mediático donde los favoritos son exhibidos como gladiadores modernos, sus cuerpos esculpidos y sus sonrisas ensayadas. Cada detalle, desde las bebidas servidas hasta los logotipos en el podio, grita poder, dinero y exclusividad. Un mundo diseñado para celebrar a los ganadores, incluso antes de que la carrera haya comenzado. En medio de este universo de perfección manufacturada, Xochitl es una disonancia visual y emocional. Está de pie en un rincón, intentando hacerse invisible. Viste una sencilla camiseta de algodón sin marca y unos pants deportivos grises, desgastados por innumerables amaneceres de entrenamiento. Su piel, bronceada por el sol de Iztapalapa, contrasta con la palidez de quienes entrenan en gimnasios climatizados. Su largo cabello negro está recogido en una trenza apretada y funcional, sin un solo adorno. Sus manos están entrelazadas frente a ella, un gesto de autoprotección. Sus ojos, grandes y oscuros, escanean la habitación con una mezcla de asombro y una profunda sensación de no pertenencia. Cada risa, cada flash de cámara parece subrayar la distancia insalvable entre su mundo y este. La humillación llega en la forma de Valeria de la Torre, una periodista famosa por su estilo incisivo y su cinismo disfrazado de profesionalismo. Valeria, impecable en un traje sastre color marfil, se abre paso entre la multitud con la seguridad de un depredador. Su camarógrafo la sigue como una sombra. Ignora a los atletas patrocinados y fija su objetivo en Xochitl, viéndola no como una competidora, sino como una nota de color, una curiosidad exótica. Se detiene frente a ella. Su sonrisa afilada no llega a sus ojos. El micrófono con el logo de su cadena televisiva se posiciona a centímetros del rostro de Xochitl, una invasión calculada a su espacio personal. El silencio expectante se crea a su alrededor. Valeria no mira a los ojos de Xochitl. Su mirada desciende, deliberadamente lenta y despectiva, hasta detenerse en sus pies. El camarógrafo, entendiendo la señal, enfoca la lente en las zapatillas de Xochitl. Son un par de tenis genéricos, cuya marca es irreconocible bajo capas de polvo y tiempo. La suela de goma, agrietada, ha sido reparada con pegamento industrial, creando una cicatriz brillante y desigual. Las costuras están deshilachadas y el color original es un misterio desvanecido por el sol. Un cordón es blanco, el otro es un trozo de cuerda amarillenta. Son el mapa de su lucha, la evidencia tangible de su pobreza, ahora expuestos bajo la luz cruel y analítica de la alta definición para que todo el país los juzgue. El gesto es una puñalada silenciosa, más hiriente que cualquier palabra. La cámara se deleita en la imperfección, en el remiendo, en la carencia. Valeria levanta la vista. Su expresión es una máscara de falsa curiosidad y entonces lanza la frase, con una voz clara y cortante que atraviesa el murmullo del salón. Con esos zapatos, comienza, haciendo una pausa dramática para que el peso de la humillación se asiente por completo. ¿Crees que puedes competir o solo viniste a participar? La pregunta resuena, cargada de un desprecio que la presenta como una simple participante de relleno, una pieza folclórica en un evento de verdaderos profesionales. El rostro de Xochitl se contrae por una fracción de segundo. Una ola de calor le sube por el cuello, la vergüenza quemándole las mejillas. Por un instante, su instinto es bajar la mirada, esconderse, desaparecer. Siente los ojos de todos los presentes fijos en ella, en sus zapatillas, en su pobreza magnificada en la pantalla gigante del salón. El peso de miles de no que ha escuchado en su vida
la falta de apoyo, el desdén de la élite. Todo se condensa en ese único y brutal instante. La humillación es total, pública y despiadada. Su cuerpo se tensa, su respiración se atora en la garganta, atrapada en el centro de un circo que no eligió. Sin embargo, en lo más profundo de esa vergüenza, algo se quiebra y se reconfigura. Una chispa de furia silenciosa nace en su interior, una fuerza ancestral que se niega a ser aplastada. La imagen de su madre trabajando hasta el agotamiento en la tortillería, el rostro de su padre volviendo a casa con los hombros caídos tras un día sin trabajo, el aliento de don Miguel diciéndole que su corazón es su motor. Todo eso converge en un punto de claridad incandescente. Levanta el mentón, sus ojos ya no reflejan miedo, sino un fuego helado. Una dignidad forjada en la adversidad se apodera de ella, una calma que desconcierta a Valeria. La respuesta de Xochitl no es un grito ni un lamento, sino un susurro cargado con el peso de cada kilómetro que ha corrido en su vida. Mira, directamente al lente de la cámara, ignorando a la periodista, hablando a un mundo invisible más allá de esa habitación estéril. Su voz es suave pero firme. Cada sílaba es una declaración de principios. No corro con los zapatos, dice, dejando que las palabras floten en el aire tenso. Luego, tras una pausa que obliga a todos a escuchar, concluye con una verdad tan simple y poderosa que desarma toda la malicia de la pregunta. Corro con el corazón. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perderte cómo termina y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega la fuerza de Xochitl. La vida de Xochitl comienza mucho antes del amanecer, en las calles de Iztapalapa, donde el olor a maíz cociéndose se mezcla con el del asfalto aún húmedo por el sereno. Su despertador no es un reloj, sino el primer canto de los gallos y el arranque de los motores de los microbuses que comienzan a transportar a la ciudad obrera. Antes de que el sol se asome por el Cerro de la Estrella, ella ya está en la calle, con sus viejas zapatillas como únicas compañeras. Su rutina es un ritual de sacrificio y disciplina. Trabaja medio turno en una tortillería familiar, donde el calor del comal es constante y el trabajo físico implacable. El dinero que gana, apenas unas monedas, va directamente a la olla común de su casa para ayudar a su madre con los gastos y los medicamentos de su hermano menor, quien sufre de asma. Su familia vive en una pequeña casa de bloques de cemento sin pintar, con un techo de lámina que ruge cuando llueve. Su padre, un albañil que lucha por encontrar trabajo constante, es un hombre de pocas palabras, pero cuya mirada de orgullo silencioso es el mayor combustible de Xochitl. Su madre, con las manos perpetuamente cubiertas de harina de maíz, es la encarnación de la resiliencia, una mujer que le enseñó que la dignidad no se compra, se construye día a día. El cuarto de Xochitl es apenas un cubículo con una cama, un pequeño altar con una virgen y una única foto de su familia. No hay trofeos ni medallas en sus paredes, solo el mapa de la ruta de la maratona, dibujado a mano y pegado con cinta adhesiva, un recordatorio constante de su imposible sueño. Su entrenamiento es un acto de rebeldía contra sus circunstancias. Corre por las calles empinadas y sin pavimentar de su barrio, esquivando baches y perros callejeros. El aire es denso, a menudo contaminado, pero para ella es el aire de la libertad. No tiene acceso a pistas de tartán ni a entrenadores profesionales. Su único guía es don Miguel, un ex corredor olímpico de los años 60, ahora un hombre mayor con la espalda encorvada y los ojos llenos de la sabiduría que solo el tiempo y el fracaso pueden dar. Él la observa cada mañana desde una banca del parque local, un parque con más tierra que pasto. No le da instrucciones técnicas complejas, sino consejos forjados en la experiencia pura. Don Miguel fue quien vio la chispa en 1960. Ella, la cadencia natural de sus pasos, la ferocidad en su mirada. Un día se le acercó después de verla correr hasta casi desmayarse. «Corres con rabia, niña», le dijo con su voz rasposa. «La rabia te puede llevar lejos, pero solo la alegría te hará cruzar la meta». Desde entonces, se convirtió en su mentor no oficial. No tenían recursos. Usaban llantas viejas para ejercicios de fuerza y las escaleras de una iglesia cercana para entrenar la potencia. Don Miguel le enseñó a escuchar a su cuerpo, a respirar con el diafragma
a encontrar un ritmo que fuera solo suyo, una canción interna que la mantuviera en movimiento cuando sus músculos gritaran por detenerse. El vínculo entre ellos se forjó en silencios compartidos y en pocas palabras cargadas de significado. Él nunca le prometió la victoria, solo le aseguró que el esfuerzo la haría digna de sí misma. Un día, antes de la clasificatoria local, Xochitl llegó con los ojos enrojecidos. Le confesó su mayor miedo, que todo su sacrificio fuera en vano, que al final del día, ella seguiría siendo solo una chica pobre de Iztapalapa. Don Miguel sacó de su bolsillo un pequeño amuleto, una piedra de obsidiana pulida por el tiempo. «Esto lo llevé en México 68», le dijo. «No tiene magia, solo te recuerda que estás hecha de la misma tierra que los volcanes, fuerte, antigua y llena de fuego. Deja que ellos miren tus pies, tú solo mira la meta». Esas zapatillas, las que Valeria de la Torre humilló, son el símbolo de su viaje. Las consiguió de segunda mano en el tianguis de El Salado por 200 pesos, el ahorro de 2 meses de trabajo. Eran su posesión más preciada. Cada remiendo en la suela es la memoria de un entrenamiento brutal, de una subida al Cerro de la Estrella que la dejó sin aliento. La punta descosida recuerda el día que tropezó y cayó, pero se levantó y terminó su recorrido con la rodilla ensangrentada. Los cordones desiguales son el testimonio de su ingenio, reemplazando el original roto con lo que encontró a mano. Para el mundo eran basura. Para ella, eran una extensión de su cuerpo, un diario de su perseverancia. La escena en el hotel, con la pregunta de Valeria, fue la culminación de todas las pequeñas humillaciones que había enfrentado. Los otros corredores que la miraban con una mezcla de lástima y desdén en la línea de salida de las carreras locales. Los funcionarios deportivos que le negaron el apoyo porque no tenía el perfil. La sensación constante de tener que demostrar el doble para ser considerada la mitad de buena que los demás. Su respuesta, «corro con el corazón», no fue un eslogan ingenioso, fue la declaración más pura de su identidad, una verdad que había vivido cada día de su vida. Esa frase, capturada por las cámaras, comenzó a tener una vida propia. No se viralizó en los grandes noticieros de inmediato, que estaban más interesados en el drama de los atletas patrocinados, pero empezó a circular en grupos de WhatsApp, en páginas de Facebook de corredores amateurs, en cuentas de Instagram de gente de barrio. Alguien subió el video con el título «La corredora con el corazón de fuego». La gente común, los que entienden de lucha y sacrificio, se vieron reflejados en ella. Los comentarios de apoyo inundaron las redes. «Esa es la verdadera representante de México. Estamos contigo, Xochitl. Cállales la boca a todos». Esta ola de apoyo se convirtió en un escudo invisible para ella. Mientras los medios de élite la seguían tratando como una nota curiosa, una marea de solidaridad crecía desde abajo. Pequeños negocios de su barrio colgaron carteles con su foto. Una estación de radio local comenzó a seguir su historia. La gente la saludaba en la calle, le ofrecían una botella de agua, le gritaban palabras de aliento mientras entrenaba. De repente ya no corría sola, corría por su familia, por Don Miguel, por cada persona que había sido subestimada y descartada. El peso de la responsabilidad era enorme, pero también era un poderoso motor. Sin embargo, la presión externa también alimentaba sus demonios internos. La noche antes de la maratona, la duda la asaltó con una ferocidad paralizante. Se sentó en el borde de su cama, sosteniendo sus viejas zapatillas en el regazo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si su corazón no era suficiente? ¿Si su cuerpo la traicionaba a mitad de camino? El eco de la voz de Valeria resonaba en su cabeza, burlona y condescendiente. El miedo al fracaso era un sabor amargo en su boca. El miedo a confirmar que los sueños no son para gente como ella. El trauma de sentirse invisible y sin valor la amenazaba con ahogarla. Su madre entró a la habitación sin hacer ruido. No le preguntó qué le pasaba, lo sabía. Simplemente se sentó a su lado y tomó una de las zapatillas. Con hilo y aguja, comenzó a reforzar una costura que estaba a punto de ceder. No dijo nada durante varios minutos. Luego, con la mirada fija en su trabajo, habló con una voz suave. «Cuando naciste, eras tan pequeña y frágil. El doctor dijo que tendrías problemas para respirar, pero tu corazón latía tan fuerte que hacía vibrar la cuna.
Siempre has sido así de fuerte, mija. No dejes que nadie te haga creer lo contrario. Ese simple acto de amor y fe materna fue el ancla que Xochitl necesitaba. Miró a su madre, vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos y la fuerza inquebrantable en sus manos. Comprendió que su carrera no era solo sobre ella, era sobre honrar el sacrificio de sus padres, sobre demostrarle a su hermano que el asma no definía sus límites, sobre darle a su comunidad una razón para creer. La duda no desapareció por completo, pero quedó relegada a un segundo plano. En su lugar, se instaló una calma feroz, una aceptación de que lo único que podía controlar era el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. El día de la maratona amaneció con un cielo gris y plomizo sobre la Ciudad de México. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. En el Zócalo, miles de corredores se congregaban, un río de colores neón y tecnología de punta. Xochitl, con su atuendo sencillo, se sentía de nuevo como una extraña. Las atletas de élite, rodeadas de sus equipos, la ignoraban. Los comentaristas de televisión, al pasar la cámara por su rostro, mencionaban su nombre como la corredora de Iztapalapa. La anécdota, no la contendiente. Ella cerró los ojos y respiró hondo, aislando el ruido. Solo escuchaba los latidos de su propio corazón, fuertes y constantes. Don Miguel la acompañó hasta la zona de salida. No hubo un gran discurso. Él simplemente le ajustó la trenza y le entregó el amuleto de obsidiana. «Ya sabes lo que tienes que hacer», le dijo. «Encuentra tu canción y no dejes de cantarla hasta el final». Ella asintió, apretando la piedra fría en su mano. La metió en el pequeño bolsillo de sus pants. Mientras se colocaba en la línea de salida, vio entre la multitud a su familia. Su padre sostenía un cartel hecho a mano que decía: «Corre, Xochitl, vuela». Sus ojos se encontraron y él asintió lentamente. Una transmisión de fuerza que cruzó la distancia. La carrera comenzó. El primer tramo fue un caos de cuerpos y codos. Xochitl se mantuvo en su propio ritmo, sin dejarse llevar por la euforia inicial de las favoritas. Dejó que las atletas patrocinadas, con sus zancadas perfectas y sus relojes GPS, tomaran la delantera. Recordó las palabras de Don Miguel: «Una maratona no se gana en los primeros 10 kilómetros, pero sí se puede perder». Se concentró en su respiración, en la sensación del pavimento bajo sus pies, en la canción interna que comenzaba a sonar en su mente, una melodía de resistencia y esperanza. El recorrido la llevó por Paseo de la Reforma. Los rascacielos de cristal parecían observarla con indiferencia. Los mismos edificios que albergaban las oficinas de las marcas que la habían rechazado. Pasó frente al hotel donde había sido humillada y, en lugar de sentir vergüenza, sintió una oleada de poder. Ya no era la víctima en el rincón, era una guerrera en su propio terreno. La FUN, gente en las aceras que había escuchado su historia, comenzó a reconocerla. Gritos de «Vamos, Xochitl», y «Corres con el corazón» empezaron a surgir de la multitud, pequeñas chispas de apoyo que la alimentaban. A medida que avanzaban los kilómetros, el pelotón de élite comenzó a estirarse. Xochitl se mantuvo en el grupo perseguidor, su paso constante y eficiente. Se sentía fuerte, su cuerpo respondiendo como una máquina bien afinada, a pesar de la falta de geles energéticos y bebidas isotónicas de lujo. Se hidrataba con el agua que ofrecían los voluntarios, su rostro una máscara de concentración. Los comentaristas, sorprendidos, comenzaron a notar su presencia. «La sorprendente corredora de Iztapalapa se mantiene en la contienda», decían con un tono de incredulidad, como si su resistencia fuera una anomalía que no podían explicar. El conflicto externo se materializó alrededor del kilómetro 30. Una de las favoritas, una corredora estadounidense patrocinada por Nike, la miró de reojo y soltó un comentario despectivo a otra competidora: «No sé cómo sigue aquí con esos zapatos». Xochitl lo escuchó. En lugar de debilitarla, la frase avivó el fuego en su interior. Aceleró ligeramente el paso, superándolas, no con arrogancia, sino con una determinación silenciosa. Les demostraba con cada zancada que el equipo no definía al atleta. El verdadero desafío, sin embargo, no vendría de sus rivales, sino de sus propios pies. Fue en el kilómetro 35, en una sección del recorrido, con el asfalto irregular,
cuando sintió que algo andaba mal, un dolor agudo en el arco de su pie derecho. Miró hacia abajo y vio su peor pesadilla hecha realidad. El pegamento que sostenía la suela de su zapatilla derecha había cedido por el constante golpeteo. La suela se estaba desprendiendo, colgando como una lengua inútil, provocando que su pie se deslizara y perdiera tracción con cada paso. Cada zancada se convirtió en un acto de equilibrio precario y doloroso. El pánico intentó apoderarse de ella. La sensación de impotencia era abrumadora. La ironía era cruel. El mismo símbolo de su lucha ahora era la causa de su posible derrota. Las voces de la duda volvieron con fuerza. Es el fin. No puedes seguir así. Tenían razón. Vio cómo las corredoras que había superado la alcanzaban de nuevo, sus rostros mostrando una mezcla de compasión y satisfacción competitiva. La meta, que parecía tan cercana, de repente se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El dolor en su pie era agudo, pero el dolor en su alma era aún peor. La burocracia de la vida se le vino encima en ese momento. Recordó los formularios que nunca pudo llenar, las puertas que se le cerraron, el sistema diseñado para que gente como ella no triunfara. Cada paso fallido con la zapatilla rota era un eco de esas derrotas. Su ritmo disminuyó. Su cuerpo se inclinó por el esfuerzo de compensar la pisada irregular. La multitud la miraba ahora con lástima, el peor sentimiento de todos. Su sueño se estaba desmoronando, literalmente, a la altura de sus pies en el asfalto de la ciudad que era tanto su hogar como su jaula. La enfermedad de la desesperanza comenzó a infectar su mente. Pensó en su familia, viéndola por televisión. ¿Estarían decepcionados? Pensó en Don Miguel, en su fe incondicional. ¿Lo estaría defraudando? El agotamiento físico se magnificó por el colapso emocional. Por primera vez en toda la carrera, consideró seriamente detenerse, rendirse, aceptar que había llegado a su límite, que había sido una buena historia, pero con un final predecible. Cerró los ojos, preparándose para el amargo sabor de la derrota. Pero entonces, algo sucedió. En la oscuridad de sus párpados, no vio el fracaso. Vio el rostro de su madre cosiendo su zapatilla. Sintió el peso de la obsidiana en su bolsillo. Escuchó la voz rasposa de Don Miguel. «Deja que ellos miren tus pies. Tú solo mira la meta». Abrió los ojos. La meta estaba lejos, en la cima de una subida brutal en la avenida de los Monsims, insurgentes, pero estaba allí, real, posible, y una nueva claridad, nacida de la desesperación más profunda, se apoderó de ella. El problema no era su corazón, ni sus piernas, era el zapato. El contraste entre su riqueza espiritual y su pobreza material nunca fue tan evidente. Las otras corredoras tenían equipos de millones de dólares, pero ella tenía algo que el dinero no podía comprar, una razón para seguir corriendo que iba más allá de la victoria. No corría por un contrato o por la fama, corría por la dignidad, corría para cambiar su destino. Con una resolución que silenció todas las voces en su cabeza, se agachó sin detener su avance, y en un movimiento rápido y decidido, se arrancó la zapatilla rota y la arrojó a un lado. El asfalto caliente de la Ciudad de México recibió su pie derecho, cubierto solo por un calcetín delgado y ahora sucio. El shock inicial del contacto fue agudo, una quemadura sorda que subió por su pierna. Cada pequeña piedra, cada imperfección de la carretera se clavaba en su planta. Pero junto al dolor sintió una extraña liberación. Se había despojado del último vestigio de su vulnerabilidad, transformándolo en un arma. Ya no había nada que pudiera fallar, nada que pudiera romperse. Solo quedaba ella, su cuerpo y su voluntad indomable contra los últimos 5 kilómetros de la maratona. La multitud, que momentos antes la miraba con pena, emitió un grito colectivo de asombro y admiración. El murmullo se convirtió en un rugido. Comenzó a correr de nuevo, cojeando visiblemente, pero con una ferocidad renovada. Su forma era irregular, su ritmo roto, pero su espíritu estaba intacto, más fuerte que nunca. El diálogo en ese momento era puramente interno, una conversación con su propio dolor. «Duele», gritaba una parte de su mente. «Sí, duele», respondía la otra parte, «pero rendirse duele más. El dolor es temporal, la gloria de intentarlo es para siempre». Recordó las palabras de Don Miguel sobre encontrar su canción, y en medio del
Sufrimiento la encontró. No era una melodía, era un mantra, una repetición de los nombres de su familia. Mamá, papá, hermano, cada nombre, una zancada. Cada zancada, un acto de amor. La líder de la carrera, una atleta keniana patrocinada y arrogante que la había despreciado antes, estaba a unos 200 metros de distancia, en la parte más empinada de la subida. Ella corría con una técnica impecable, pero su rostro mostraba la tensión del esfuerzo. No miraba hacia atrás, segura de su victoria. Mientras tanto, Xochitl se alimentaba de la energía de la gente. Los gritos de Xochitl, Xochitl, Xochitl se convirtieron en un latido unificado que parecía empujarla hacia adelante. Ya no era una competidora, era la encarnación de la lucha de un pueblo, la heroína improbable que se negaba a caer. Su cojera se hizo menos pronunciada, impulsada por una fuerza que no parecía de este mundo. El clímax llegó en los últimos 500 metros. La subida terminó y la línea de meta era visible al final de una recta. La líder, al sentir la presión y escuchar el estruendo de la multitud, volteó por primera vez. Su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y pánico al ver la figura de Xochitl, con un pie descalzo, acercándose como una fuerza de la naturaleza. Xochitl no pensaba, solo actuaba. Vació su tanque, quemó su última reserva de energía en un sprint sobrehumano. El dolor en su pie se disolvió en la adrenalina. Su rostro era una mueca de esfuerzo supremo, sus ojos fijos en la cinta de la meta. En un final de fotografía la alcanzó. Por un instante corrieron lado a lado, un contraste perfecto entre la perfección patrocinada y la garra pura. La otra atleta intentó responder, pero su espíritu ya estaba roto. Xochitl la superó en los últimos 10 metros, cruzando la línea de llegada con un grito que fue una mezcla de agonía, éxtasis y liberación. Cayó al suelo, su cuerpo finalmente rindiéndose. No levantó los brazos en señal de victoria. Simplemente se quedó allí, en el suelo, con el pecho subiendo y bajando violentamente, una mano sobre su corazón y una sonrisa de incredulidad y paz dibujada en su rostro exhausto. Había ganado, no solo la carrera, había ganado su lugar en el mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El silencio que siguió a su colapso duró apenas un segundo, antes de ser destrozado por una explosión de júbilo. El mundo deportivo mexicano estaba en shock. Las cámaras, que habían ignorado a Xochitl, ahora se abalanzaban sobre ella, capturando la imagen cruda de su triunfo. Su rostro cubierto de sudor y lágrimas, su pie ensangrentado, su cuerpo temblando de agotamiento. Funcionarios de la carrera y paramédicos corrieron a ayudarla, pero ella los detuvo con un gesto. Se incorporó lentamente, buscando entre la multitud a su familia. Cuando sus miradas se encontraron, la verdadera victoria se reflejó en las lágrimas de orgullo de sus padres. Ese momento, íntimo y silencioso en medio del caos, fue su verdadero trofeo. En los días siguientes, Xochitl se convirtió en un fenómeno nacional. Las ofertas de patrocinio llovieron de las mismas marcas multimillonarias que la habían despreciado. Le ofrecieron contratos por valor de millones de dólares, autos de lujo, un futuro de comodidad material que nunca había soñado. Pero la victoria no la había cambiado, la había reafirmado. En una conferencia de prensa que paralizó al país, sentada junto a su familia y don Miguel, Xochitl anunció su decisión. Rechazó las ofertas de las grandes corporaciones internacionales. En su lugar, anunció que el dinero del premio, una suma de 500,000 pesos, sería el capital inicial para construir una pista de atletismo modesta pero funcional en el corazón de Iztapalapa. Su decisión resonó profundamente en la conciencia colectiva. No era solo una atleta, era una líder. Anunció una asociación con una pequeña empresa de calzado de León, Guanajuato, una marca familiar que luchaba por competir contra los gigantes extranjeros. Juntos, crearían una línea de zapatillas de correr de alta calidad pero asequibles, llamada Corazón de Fuego. Parte de las ganancias de cada par vendido se destinaría a un fondo para apoyar a jóvenes atletas de bajos recursos en todo México, para que ningún otro niño tuviera que remendar sus sueños con pegamento. Estaba usando su plataforma no para enriquecerse, sino para desmantelar el sistema que casi la destruye. La historia de Xochitl
Forzó un examen de conciencia en los medios y en el establishment deportivo. Valeria de la Torre, la periodista que la había humillado, estaba profundamente impactada y avergonzada. En un acto de redención profesional, produjo un documental de 1 hora, no sobre la victoria de Xochitl, sino sobre su viaje. Viajó a Iztapalapa, entrevistó a su familia, a don Miguel, a la gente del barrio. Expuso con una honestidad brutal la desigualdad sistémica en el deporte mexicano, usando su propia entrevista, humillante como ejemplo de la arrogancia y ceguera de la élite. El documental ganó premios y provocó reformas reales en las federaciones deportivas. La victoria de Xochitl no fue un evento aislado, fue el catalizador de un movimiento. Inspirados por su ejemplo, ciudadanos y pequeñas empresas de todo el país comenzaron a organizar colectas y a patrocinar a atletas locales. Se crearon ligas deportivas comunitarias y el gobierno, presionado por la opinión pública, lanzó un nuevo programa de becas para talentos de zonas marginadas. La idea de que el talento no tiene código postal ni clase social comenzó a arraigarse. Xochitl se convirtió en la voz de los olvidados, demostrando con su vida que la determinación es el recurso más valioso de todos. Lejos de las cámaras y los contratos, su vida personal encontró una nueva paz. La estabilidad financiera significó que su hermano pequeño pudo recibir el mejor tratamiento para su asma, que sus padres pudieron dejar de preocuparse por la cuenta del día siguiente. Pero la dinámica familiar no cambió. Siguieron viviendo en Iztapalapa, en su misma casa, ahora con algunas mejoras. Xochitl siguió entrenando al amanecer, pero ahora lo hacía en la nueva pista de su comunidad, seguida por una docena de niños que la veían como una diosa. Mantuvo su humildad, su conexión con sus raíces, entendiendo que esa era la fuente de su fuerza. Su filosofía de vida se convirtió en un mensaje de esperanza. En entrevistas ya no hablaba de tiempos o técnicas, sino de resiliencia y comunidad. Un par de zapatillas caras te puede hacer sentir rápido, dijo en una ocasión, pero una comunidad que cree en ti te hace sentir invencible. Mi mayor victoria no fue cruzar una línea de meta, fue demostrarle a un niño de mi barrio que la línea de salida está disponible para todos, sin importar con qué zapatos llegues a ella. Se convirtió en un símbolo de una nueva forma de éxito, uno que no se mide por lo que acumulas, sino por lo que construyes para los demás. El futuro que Xochitl comenzó a construir era tangible, hecho de tierra, sudor y esperanza compartida. La pista de atletismo se convirtió en el corazón de la comunidad, un lugar seguro donde los jóvenes podían canalizar su energía y soñar. Don Miguel, con un nuevo brillo en los ojos, se convirtió en el entrenador en jefe del nuevo club de atletismo Corazón de Fuego. La historia de Xochitl ya no era solo suya, pertenecía a todos los que se atrevían a correr con el corazón, sin importar cuán gastados estuvieran sus zapatos. Su legado no sería una medalla en un museo, sino las huellas de miles de zapatillas corriendo hacia un futuro más justo. 2 años después, el sol de la tarde baña con una luz dorada el centro de entrenamiento comunitario Xochitl en Iztapalapa. Lo que antes era un terreno baldío es ahora un vibrante complejo deportivo. La pista de tartán rojo, financiada por la fundación de Xochitl, está llena de niños y adolescentes corriendo, saltando y riendo. Xochitl, ahora, con 21 años, ya no compite profesionalmente con la misma intensidad. Ha encontrado una vocación más profunda. Con ropa de entrenadora, camina por el borde de la pista, corrigiendo una postura aquí, ofreciendo una palabra de aliento allá. Su rostro muestra una madurez y una serenidad que van más allá de su edad. Una niña pequeña, de unos 8 años, se acerca a ella tímidamente. Sus ojos grandes y brillantes están llenos de admiración. Se detiene frente a Xochitl, pero mira hacia el suelo, avergonzada. Xochitl sigue su mirada y ve sus pies. Lleva unos tenis viejos, visiblemente desgastados, con un agujero en la punta de uno de ellos. Es un espejo del pasado, un eco de la humillación que ella misma sufrió. La niña, con voz apenas audible, susurra: «Mis zapatos están muy rotos, no creo que pueda correr rápido». Xochitl se arrodilla lentamente, hasta que sus ojos están al mismo nivel que los de la niña. Una sonrisa cálida y genuina ilumina su rostro. No hay una pizca de lástima en su mirada, solo comprensión y empatía.
Toma suavemente las manos de la niña. Tus zapatos cuentan una historia, le dice con voz suave. Cuentan la historia de cada vez que has corrido, de cada vez que te has esforzado. Nunca te avergüences de tu historia. Luego Xochitl se levanta y va a una banca cercana donde hay una caja. Saca un par de zapatillas nuevas, brillantes, de la línea Corazón de Fuego. Son del tamaño exacto de la niña. Regresa y se arrodilla de nuevo. Quiero que tengas estas, dice mientras le quita con cuidado los zapatos viejos y le pone los nuevos. Pero quiero que me prometas algo. La niña la mira con los ojos bien abiertos. Prométeme que nunca olvidarás una cosa muy importante, continúa Xochitl, mientras ata los cordones de las zapatillas nuevas. Levanta la vista y mira directamente a los ojos de la niña, transmitiéndole la lección más importante que ha aprendido en su vida, cerrando el círculo de dolor y transformándolo en un legado de empoderamiento. La frase que le dice es la misma que la fortaleció, la misma que cambió su destino, ahora entregada a una nueva generación como una antorcha de esperanza. Recuerda, le dice, su voz firme y llena de convicción, no corres con los zapatos, corres con el corazón. La niña sonríe, una sonrisa radiante que borra toda la vergüenza y sale disparada hacia la pista, corriendo más rápido que nunca. La moral de la historia resuena en esa imagen final. La verdadera fuerza no reside en lo que tienes en los pies, sino en el fuego que arde en tu espíritu. El valor de una persona no se mide por su riqueza material o su estatus social, sino por la magnitud de su voluntad y el coraje para perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Xochitl, al pasar su sabiduría, asegura que su victoria no fue un final, sino el comienzo de innumerables historias más. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.